Buenas tardes, mi nombre es Ashley Marín. Hoy es 6 de marzo del 2026 y en este video vengo a hablar sobre algunos conceptos fundamentales del derecho tributario, como lo es el pago de las obligaciones tributarias, la condonación, la exoneración y la norma de no sujeción. Voy a explicar la diferencia entre estas tres. También voy a mencionar lo que es la compensación y la prescripción de las obligaciones tributarias. Primeramente voy a hablar de lo que es el pago, que el pago básicamente es la extinción de la obligación tributaria. Explicado brevemente sería cuando el contribuyente cancela lo que es la deuda con el Estado. Tenemos cinco puntos importantes de lo que es el pago. Primeramente, que existe un plazo de tiempo en el que se debe pagar el pago de los impuestos, que de hecho está escrito en ley. Y si no se paga dentro de este plazo, se le cobrarían lo que son los intereses. Y luego tenemos que el pago se realiza únicamente en dinero. Sin embargo, existen excepciones, pero esto depende mucho de la ley, como lo diga. Luego, tenemos que el pago se debe realizar únicamente por el contribuyente, aunque pueden haber excepciones de igual manera, como en el caso de un intermediario, que como habíamos dicho en el video anterior, puede ser, se le llama como responsable, y es un intermediario entre el contribuyente y el Estado, y puede pagar los impuestos por medio de lo que es el contribuyente. Luego tenemos de que el pago se realiza ante las entidades que están legalmente aceptadas, como la Hacienda o las municipalidades. Esto depende, digamos, de la administración tributaria a la que se le esté debiendo. Y por último, una vez que ya se haya realizado el pago, la deuda se extingue. Ya no se tiene que pagar más impuestos, ya que una vez que ya se haya realizado el pago, automáticamente se extingue. Luego vamos a explicar las diferencias entre condonación, exoneración y las normas de no sujeción. Cuando hablamos de condonación nos referimos a cuando la ley o la administración tributaria perdona la deuda que se tiene. Por ejemplo, una persona que tiene varias multas por no haber pagado los impuestos, puede existir una ley que perdone estas multas. Por lo tanto, el contribuyente quedaría exento ante esas multas. Luego tenemos lo que es la exoneración, que básicamente dice que existen leyes en donde ciertas personas o entidades no pueden pagar impuestos o no deberían. Y por último, tenemos las normas de no sujeción, que estas normas significan cuando un hecho no es un hecho generador. Por ejemplo, las transferencias, que básicamente son ventas, pero que no tienen que pagar un impuesto del valor agregado. Luego tenemos lo que es la compensación. La compensación se refiere cuando un contribuyente tiene un saldo a favor y necesita que este saldo le sea de favor ante la obligación tributaria. En este caso se dividen en dos, que es la compensación de parte de y la compensación de oficio. El pago se realiza ante las entidades que están legalmente aceptadas, como la Hacienda o las municipalidades. Esto depende, digamos, de la administración tributaria a la que se le esté debiendo. Y por último, una vez que ya se haya realizado el pago, la deuda se extingue. Ya no se tiene que pagar más impuestos, ya que una vez que ya se haya realizado el pago, automáticamente se extingue. Luego vamos a explicar las diferencias entre condonación, exoneración y las normas de no sujeción. Cuando hablamos de condonación nos referimos a cuando la ley o la administración tributaria perdona la deuda que se tiene. Por ejemplo, una persona que tiene varias multas por no haber pagado los impuestos, puede existir una ley que perdone estas multas. Por lo tanto, el contribuyente quedaría exento ante esas multas.
Luego tenemos lo que es la exoneración, que básicamente dice que existen leyes en donde ciertas personas o entidades no pueden pagar impuestos o no deberían. Y por último, tenemos las normas de no sujeción, que estas normas significan cuando un hecho no es un hecho generador. Por ejemplo, las transferencias, que básicamente son ventas, pero que no tienen que pagar un impuesto del valor agregado. Luego tenemos lo que es la compensación. La compensación se refiere cuando un contribuyente tiene un saldo a favor y necesita que este saldo le sea de favor ante la obligación tributaria. En este caso se dividen en dos, que es la compensación de parte de y la compensación de oficio. Ahora voy a explicar lo que es la compensación de parte de, que básicamente es cuando el contribuyente pide que se le añada este saldo a favor ante el impuesto y quede ya extinta lo que es la deuda. Y por último, tenemos lo que es la compensación de oficio, que es cuando la administración tributaria decide utilizar ese saldo a favor y saldar la deuda automáticamente. Un ejemplo sería como que un contribuyente tenga un saldo a favor y Hacienda no le comunique ni nada y ya haya saldado la deuda. Eso sería básicamente lo que es la compensación y lo que es compensación de parte de y compensación de oficio, la diferencia entre ambas. Luego tenemos lo que es la prescripción, que básicamente la prescripción es el tiempo límite que tiene la administración tributaria para poder cobrar lo que es la deuda. Sin embargo, existen interrupciones de este plazo. Existen de hecho 3 métodos de interrupción de lo que es la prescripción. Estos 3 métodos serían, por ejemplo, cuando a la administración tributaria envía una notificación de la actuación tributaria. Un ejemplo sería como que Hacienda notifique al contribuyente sobre la suspensión de la prescripción. Luego también sería cuando el contribuyente decide admitir la prescripción. Y por último, tenemos cuando se da un caso o se va a juicio, cuando se interrumpe el plazo de la prescripción. Y por último, tenemos lo que es la suspensión de la prescripción, que prácticamente es cuando se anula el plazo establecido. Sin embargo, la deuda no vuelve a comenzar desde cero, sino que continúa. Por ejemplo, cuando hay un juicio, el impuesto no se interrumpe, sino que solo se aplaza. La deuda sigue aquí, no vuelve a ser desde cero, pero sí siguen teniendo interrupciones. Y por último, para ya finalizar lo que es el video, estaríamos respondiendo la pregunta de si cualquier entidad administrativa podría o no cobrar lo que es los impuestos. Y no puede, porque existe una ley que claramente establece que solo la administración tributaria autorizada puede cobrar lo que es el tributo o el impuesto. Es decir, ya sea a la municipalidad, a Hacienda, a aduanas, etcétera, etcétera, pero no cualquier administración tributaria puede cobrar un impuesto. Es decir, Hacienda no puede cobrar lo que son patentes